Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más con don Pío Moa en Informa Radio, una hora con la historia. Y como siempre es habitual en este programa, antes de meternos en materia, hablamos con don Pío Moa sobre sus reflexiones en el blog Más España, Más Democracia, sus opiniones, y hablamos de la actualidad política que todo hay que decirlo, asola al país. Los casos de corrupción cada vez más evidentes parecen o deberían estar cercando al gobierno de España, que la estrategia ha sido una loca huida hacia adelante. Don Pío, bienvenido, ¿cómo estamos? Muchas gracias, aquí estamos otra vez. Bueno, digo que los casos de corrupción, Aldama cantando, Koldo asumiendo culpas para proteger al partido, eso en política internacional la cosa no está mucho mejor. No, ¿me oyes? Sí, perfectamente. Sí. Efectivamente, estamos en una situación que se caracteriza por una crisis interna de España muy fuerte, que es el final del régimen no de la transición, del 78. Hoy vamos a hablar también un poco de la transición, pero más tarde. Y por otra parte, por una situación extremadamente crítica en Europa. Una situación que puede llevarnos a una nueva guerra europea que ya acabaría con Europa, ¿no? Uh-huh. Aquí hay precisamente quizás tan importante es una cosa como la otra. Es más, si consideramos que la posición que tiene que defender España es una posición propia en relación con la guerra de Ucrania, pues es algo que va directamente contra los intereses del PP y del PSOE. Uh-huh. Es evidente que la neutralidad es lo último que ellos desean. Y por eso mismo esa neutralidad es imposible mientras estos dos partidos estén dos partidos corruptos y que están en crisis, pero que hay que profundizar esa crisis hasta echarlos, ¿no? Uh-huh. No solo echar al sauna, sino echar también a todos los demás, ¿no? Eso es. Porque van juntos. Y una de las cosas en que van juntos es en estar dispuestos a utilizar España de carne de cañón al servicio de intereses que no son los nuestros, intereses que vienen representados por Gibraltar, por la presencia de Gibraltar. La presencia de Gibraltar, de Ceuta y Melilla, de Marruecos, o sea, en todo eso son intereses que defiende la OTAN en contra de nosotros, ¿no? Y la presencia de bases militares useñas en España. Las bases tenían un sentido cuando existía efectivamente la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia y el peligro de expansión, de guerra que ellos representaban, ¿no? Pero una vez ha desaparecido eso, no tiene ningún sentido para España, ni el más mínimo sentido. Su sentido es que España juegue ahí a favor de los intereses de USA, que no son los nuestros, aunque podamos coincidir en muchas cosas, esto también es verdad, pero no son nuestros intereses. Y España debe ser un país independiente y no un país satelizado a otro, como actualmente ocurre. Uh-huh. Así que esto, insisto mucho en la cuestión de la neutralidad, que parece que a casi nadie le interesa, casi nadie habla de ello, y sin embargo es un asunto completamente crucial y que además influye muy directamente en España, ¿no? En la política interior de española. Ya digo, porque PSOE y PP, la oligarquía PP-PSOE, porque forma una oligarquía común, pues lo último que quiere es la independencia de España, en definitiva. Uh-huh. Y hay además otra cosa a tener en cuenta, porque casi siempre estas cosas se plantean como en nombre de la democracia, de los derechos humanos, etcétera. Vamos, hay que decir, la OTAN no defendió ninguna democracia cuando invadió Irak o Afganistán, o cuando organizó y financió guerras civiles en Libia, Siria o Ucrania para derrocar a unos regímenes y poner a otros que les conviniera, y que ha destrozado totalmente estos países. Alguno dice, bueno, Ucrania, guerra civil, sí. O sea, el régimen de Kiev, amparado por la OTAN, declaró una verdadera guerra civil contra
las zonas de cultura rusa y de habla rusa. Sí. Una verdadera guerra civil, fue allí a aplastarlos, ¿no? Imponer allí por todos los medios el idioma ucraniano en contra del ruso. Bueno, han llegado a prohibir la literatura rusa, la gran literatura rusa, Tolstói y Dostoyevsky, por ejemplo, son los más representativos, o prohibir la enseñanza en ruso, convertir en pasta de papel cientos de miles de libros de las bibliotecas de Ucrania, porque están en ruso, etcétera, ¿no? Y digo, la OTAN no defiende la democracia en Ucrania, ni en Siria, ni en Libia, ni en Irak, ni en Afganistán, ¿no? Ni tampoco la defiende cuando protege a Marruecos contra nosotros, o cuando esta protección está de hecho cuando niega la protección a Ceuta y Melilla, que tampoco la necesitamos, ¿no? Si vamos con un gobierno un poco serio, no haría falta. lo necesitaríamos. Claro. Pero no la protege, y no la protege porque considera que son ciudades marroquíes, en definitiva. Tampoco la defiende la democracia cuando su segunda potencia, Inglaterra, invade España en Gibraltar. O sea, cuando hablan de la invasión de Ucrania, que enfurece a muchísimos, bueno, pues aquí tenemos parte de nuestro territorio invadido y el resto colonizado, porque es una verdadera colonización. Bueno, aparte de eso, hay alguna buena noticia internacional. O sea, primero fue la traducción en Francia de los mitos de la guerra civil, que causó un gran revuelo, como se recordará. Luego el de Marcelo Gullo, contra la leyenda negra, los que deberían pedir perdón, lo titulan en francés, ceux qui devraient demander pardon. Y ahora el de Miguel Platón sobre los juicios de posguerra en España. O sea, esto es muy interesante, Francia nos interesa. Yo al libro de Miguel Platón le he hecho alguna objeción bastante seria. Es muy bueno y muy necesario porque aclara lo que fue la represión de posguerra, las cifras y la manera como se hizo, que fue mediante juicios en los que se buscaba hacer justicia, pero justicia es decir, no a lo bruto, sino una cosa muy distinta de los tribunales del Frente Popular durante la guerra, ¿no? Pero claro, sale con algunas cosas extrañas, como decían, una matanza de pobres. Oigan, nadie fue, claro, una gran parte de los sicarios y chequistas pues no eran ricos, desde luego, ¿no? Pero desde luego no eran fusilados por ser pobres. Claro, fueron unos 15.000, hubo casi 30.000 condenas a muerte y se ejecutaron la mitad. Eso quiere decir que muchos culpables también se salvaron, aunque seguramente algunos inocentes cayeron. Eso es inevitable en cualquier situación. Hoy día, en fin, se supone que los hombres somos culpables por existir casi, ¿no? Por principio. Sí. Pero en eso fue lo que pasó. Entonces esto va contra toda la propaganda que han hecho de 200.000 asesinados, y dicen asesinados, ¿no? O sea, fusilado después de juicio no es asesinado, ¿no? En segundo lugar, no fue una matanza, fueron juicios, y ya digo, juicios con ciertas garantías, no con todas las que hay actualmente, pero con ciertas garantías. Bueno, que hay actualmente, según si se trata de lo de género, ¿no? Sí. Y esto es importante, este libro es muy importante por eso. Pero ya digo, con estos dos errores de enfoque que me parecen peligrosos. Ni hubo matanza, ni fue de pobres. Ningún pobre fue muerto por ser pobre, ¿no? Mientras que, por ejemplo, la persecución contra el clero, contra los católicos, eso sí fueron asesinados por ser clérigos, hicieran lo que hubieran hecho, y eso es lo que se llama genocidio. Precisamente, técnicamente un genocidio es el asesinato en masa o la exclusión de una cultura en masa por la violencia, ¿no? Por medio del asesinato masivo, el exterminio, ¿no? Claro. Pues esto fue lo que pasó aquí, lo que intentaron hacer con la Iglesia. Y es el único genocidio que hubo. Sin embargo, estos miserables siempre están hablando de franco genocida y cosas por el estilo, ¿no? Sí. Genocidas son los que ellos defienden. El
Por lo tanto, esta es la realidad y conviene porque hay también en el PP, claro, el PP como se ha condenado al franquismo, pues sale una serie de elementos, en fin, bastante repulsivos, como un tal Pedro Corral y compañía, diciendo que sí, que los dos eran muy malos, los dos eran, oiga, no, mire, en la guerra civil unos defendían la continuidad histórica de España, la unidad, la unidad nacional española y la continuidad de la cultura española, que es una cultura básicamente europea. Mientras que los otros querían sovietizar España, destruir esa cultura y convertir España en un país al estilo de la Unión Soviética, o bien, que las dos cosas podían ir juntas, disgregarla unos cuantos estaditos, estaditos que, claro, podían ser perfectamente manipulados por otros estados más importantes, ¿no? Estaditos que además serían hostiles entre sí, porque los separatistas cultivan una política y una retórica contraria a España, contraria a la idea de España, radicalmente. Por eso cuando hablan de autodeterminación quieren decir directamente secesión. ¿Cómo vamos a poder seguir unidos a un país tan miserable como es España, ¿no? Y esto además viene no solo de los separatistas, esto fue impulsado de manera indirecta por los regeneracionistas, por el PSOE y actualmente por el PP. Después de la muerte de Franco, quienes organizaron aquí unas autonomías que podían extenderse indefinidamente hasta la secesión, realmente, pues fueron los democristianos. Fue una derecha, que venía en gran parte del franquismo. Sí. Bueno, pues, estos son algunas cosas, claro. Cuando el PP se sumó al discurso político histórico del PSOE, pues ha tenido que asumir las consecuencias, ¿no? Las leyes antidemocráticas de memoria histórica, etcétera, ¿no? No es ninguna paradoja el hecho de que el antifranquismo sea corrupto y antidemocrático y liberticida, a pesar de que ellos dicen que ellos son los que representan la democracia. Ellos representan lo que representan, y es esto que estamos diciendo. Hay una... Ahora, en fin, hay un tema que he tratado en Twitter también y en el blog, y es el de la hegemonía española, el significado histórico de la hegemonía española. Generalmente cuando se habla de España, vamos, de la gran época de España, la época buena, pues se habla de del descubrimiento y conquista de América como las cosas más importantes. No, realmente fue mucho más que eso. Eso fue importantísimo, claro. Pero cuando barcos españoles cruzan el Atlántico y el Pacífico y dan la primera vuelta al mundo, pues, crean una nueva época en la historia humana. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. No es simplemente América, es el conjunto del mundo que empieza a existir como tal. La humanidad empieza a existir como tal. Digamos que hay fue una época eminentemente épica, porque fue el descubrimiento del mundo como tal, la conquista de un continente y de otras tierras, conquista y organización y civilización, la defensa de Europa contra el Imperio Otomano, la defensa militar y espiritual también del catolicismo, intelectual del catolicismo frente al protestantismo. Todo esto son los 4 puntos clave que definen la época de la hegemonía española. Es lo que he explicado en el libro Hegemonía Española y Comienzo de la Era Europea. Además, no hay que olvidar que no se trata solo de las conquistas, la organización política, de todo esto, en fin. Se trata también, las defensas militares contra unos y otros, ¿no? Contra turcos y protestantes, etcétera. Se trata también de que al mismo tiempo España creó una gran cultura, una cultura grande y original. Por poner el caso de la literatura, que es lo más claro, ¿no? Que es muy importante en un libro de historia.
no solo ceñirse a los datos concretos políticos, militares o económicos, sino también a los culturales en un sentido más amplio, ¿no? La literatura española de finales del siglo XV a mediados del XVII, pues posee una fuerza, una originalidad y una profundidad que no han vuelto a aparecer en la literatura española. Una literatura que hoy, la verdad, es una literatura notablemente trivial, ramplona y sin mucha gracia, ¿no? Lo mismo es una época, aquella, la gran época, la época de hegemonía española, es una época, como diríamos, una época en la que también el pensamiento, en general, o sea, todo lo que entendemos por cultura, el pensamiento, el arte, y la ciencia también, una ciencia importante, a pesar de que se suele negar o se suele pasar por alto, pues también fue la gran época de España en eso. Después vino la decadencia, pues la decadencia también. O sea, la gran época de España no lo fue solo militar y políticamente, con sus descubrimientos, conquista, etcétera, etcétera, también lo fue. Por ejemplo, vamos por citar la Escuela de Salamanca, en el terreno del pensamiento que se destaca mucho en el aspecto económico, pero no solo fue económico, fue en general de relaciones internacionales y más en profundidad, ¿no? O una literatura que pudo crear personajes como Don Quijote, Don Juan o la Celestina, o el Lazarillo. Este Don Quijote, Don Juan y la Celestina es lo que destacaba como verdaderos mitos culturales, Ramiro de Maeztu, ¿no? Y eso entre tantas otras cosas, ¿no? Hay una música muy importante de todo, arte en general, ¿no? La pintura, ¿no? Que alcanza su culminación con Velázquez, ¿no? Etcétera, ¿no? Y aquello, los descubrimientos de España, pues fueron los que crearon la era europea. Una era en la que Europa, pues, hegemonizó al resto del mundo. Lo hegemonizó cultural, política y militarmente también. Y una época que duró 4 siglos y medio, hasta la Segunda Guerra Mundial. Fue una época en que la propia Europa hubo una serie de hegemonías sucesivas, primero la de España, luego la de Francia, luego de Inglaterra, y parece que el siglo XX debía ser el de Alemania, pero fue una frustración total, fue precisamente el fin de la era europea. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó dividida en 2 protectorados prácticamente, un protectorado soviético y un protectorado useño, y verdaderamente no ha levantado cabeza desde entonces, excepto en el terreno económico. Y pues esto es importante. O sea, yo señalo estos 2 libros que he escrito que me parecen, para mí son los más importantes, 3 en realidad: Hegemonía Española, Europa, una introducción a su historia, y la Segunda Guerra Mundial y el fin de la era europea, porque abordan de una manera original la idea de era europea. Es una cosa que no se ha expuesto de manera precisa, ¿no?, hasta ahora, ¿no? Y tratan de explicar la evolución de Europa a través de sus sucesivas revoluciones intelectuales, ¿no? O sea, la primera fue indudablemente la Revolución Protestante. La segunda la Revolución Protestante viene a ser una revuelta de la fe contra la razón. O sea, en la cultura europea, que proviene evidentemente del cristianismo, pues entraña esa contradicción entre fe y razón, que se trata siempre de armonizar, pero que es muy difícil armonizarlas. Entonces llega un momento en que Lutero dice que la razón es la prostituta de Satanás y que está siempre atacando a la fe, ¿no? Y de ahí viene otra reacción, la de la Ilustración, que es más bien de la razón contra la fe. En la Ilustración hay una crítica muy fuerte de la razón, o sea,
o sea, invocando la razón contra la fe. Y esta la Ilustración del siglo XVIII, pues es el origen de las ideologías. La palabra ideología se ha empleado en muchísimos sentidos, como la palabra nación y otras tantas, ¿no? Que además al final es un galimatías, si no se explica claramente qué es lo que se quiere decir con esas palabras, ¿no? Yo considero las ideologías como un derivado de la Ilustración en el sentido, en la creencia, que en realidad es una fe, en que la razón es capaz de explicarlo todo y de orientar todo, una moral propia, etcétera, ¿no? Esto da lugar al liberalismo, pero lo que resulta teóricamente, o sea, las consecuencias del empleo de la razón deberían de ser pues universales, perfectamente acogidas por todo el mundo, sin problemas, pero ocurre lo contrario. Lo que se producen son ideologías contrarias entre sí. Empieza el liberalismo, el comunismo, el marxismo, en el siglo XIX, también el anarquismo, también finalmente otras ideologías como el racismo, etcétera, y que en el siglo XX culminan en la lucha entre tres, podemos decir, el liberalismo, el marxismo, el comunismo y el nazismo, básicamente. Se habla de fascismo, pero fascismo es una palabra demasiado amplia. Hay grandes diferencias entre el fascismo italiano y el nazismo alemán, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto llega a una contienda. Quiero señalar que esta es una concepción creo que bastante original mía. No. Que eso, evidentemente, puede ser correcto o no. Pero lo que importa es, sobre todo, si es fructífero o no, si puede dar lugar a nuevos enfoques históricos, nueva investigación, etcétera, ¿no? Que es lo que yo pretendo. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, el fin de la Guerra Europea, pues es un ensayo que no es muy largo, en el que analizo, por una parte, la evolución propiamente militar, estratégica, en segundo lugar, las grandes políticas político-militares, ¿no?, de cada una de las potencias, y en tercer lugar, los fundamentos de las tres ideologías. Esto lo hago de manera resumida, que habría que desarrollar mucho, espero que así sea, porque considero también, al escribir estos libros, que España, la historiografía española, ha sido tradicionalmente muy provinciana, muy ombliguista, centrado en lo español, y dentro de eso un poco acomplejada, por decirlo así, con respecto al resto, ¿no? Porque, por poner un ejemplo, o sea, en España todos los intelectuales desde principios del siglo XX han sido casi todos, no todos, pero casi todos, han sido enormemente europeístas, pero no han producido nada realmente importante sobre Europa, ni historiográficamente, ni de análisis cultural, ni de análisis casi nada. Son 4 cosillas que no valen gran cosa, ¿no? Y por mi parte he querido romper con eso y buscar un enfoque que no fuera el enfoque anglosajón, que es el que predomina totalmente, ¿no? O sea, en España se ha escrito bastante sobre la Segunda Guerra Mundial, pero vienen a ser casi refritos de los escritos anglosajones, ¿no? Que no son malos, pero son muy insuficientes, ¿no? Es más, como ellos ganaron, pues dan su versión y ya está. Y bueno, pues hay otro punto clave cuando hablamos de la situación política actual en sus dos aspectos: de crisis interna, crisis, vamos, que ha sido la destrucción del régimen del 78, y crisis de la Unión Europea con la posibilidad de guerra en Europa. Estos dos puntos son centrales. De tal manera que si en España ahora tenemos un momento de transición, que es de transición desde el régimen del 78 a otra cosa, que el PSOE y todos los demás tratan de empujarlo hacia un régimen bolivariano o hacia la descomposición de España, ¿no?, como comunidad nacional. Las dos cosas van juntas, como fueron antes de la guerra. Fue eso lo que motivó la guerra al final. Eso es. Sí.
pues estamos en esta situación y en la que el gobierno pues se ve acosado por la corrupción. O sea, en un sistema democrático que en España ya es un cuento, ¿no? Prácticamente, ¿no? Quedan restos de democracia, pero esencialmente es un cuento. Es un sistema en el que se están controlando por parte del gobierno, pues todas las instituciones, etcétera, ¿no? Pues en esta situación, como el gobierno se ve muy acosado, con el peligro de que haya jueces lo bastante incorruptos, por decirlo de alguna manera, que no hayan sido afectados por esta corrupción sistemática, que estos jueces pueden meter en la cárcel al gobierno, por lo menos a una serie de personajes del gobierno, empezando por el presidente. Y estos, claro, están dispuestos a impedirlo por todos los medios. Y los medios, pues son los que estamos viendo. Preparar grandes ataques a la libertad de expresión, controlar al Poder Judicial al máximo, porque ya lo tienen controlado desde hace mucho tiempo, en lo general, aunque no totalmente. Y han encontrado además una especie de huida hacia adelante en el renovado ataque al franquismo. Hablan de 50 años de libertad, como si la libertad tuviera algo que ver con el PSOE, ¿no? En el libro El PSOE, en la historia de España, he explicado cómo jamás ha tenido, al contrario, el PSOE ha destruido los regímenes de libertades que ha habido en España hasta ahora. Solo se ha portado bien con las dictaduras, ¿no? Con la de Primo de Rivera y con la de Franco. Sobre todo con la de Franco. No hizo nada, pues por lo menos dejó que los españoles viviéramos un poco más tranquilos, ¿no? Bueno, pues, claro, entonces es una situación que viene muy bien. Viene muy bien porque es una huida hacia adelante y hasta ahora, durante decenios, la lucha, la batalla cultural contra las tergiversaciones y distorsiones de las leyes de memoria y las amenazas de la ley de memoria, amenazas antidemocráticas, todo esto ha sido obra de unos cuantos, vamos a decir, francotiradores. Pero ahora es la gran ocasión de clarificar las cosas de una vez, yendo a por todas. Yendo a por todas. Así es. Señalando que lo que fue el franquismo realmente y lo que ha sido el PSOE realmente y lo que han sido los separatismos. Esto es esto lo trato también abundantemente en el PSOE, que además combina muy bien con el de historia criminal del PSOE, ¿no? De usted, vamos. Bueno, pues así es una gran ocasión, insisto. Yo escribí hace años un libro, España para antifranquistas, que voy a ver si se reedita, con un prólogo, que es una explicación a los antifranquistas, los que se creen antifranquismo o se consideran antifranquismo, de lo que fue realmente el franquismo. A ver si de una vez clarificamos esta cuestión, porque es la cuestión clave de la evolución política de España desde la transición. Y bueno, pues alguna gente pues se asusta, empieza, mira, ahora empiezan a sacar a Franco otra vez. Oiga, es que hay que sacar a Franco. Lo que hay que hacer es impedir que lo saquen solo ellos. Claro. Porque del franquismo viene la democracia y del antifranquismo vienen todos los ataques a la democracia. Viene toda esta corrupción masiva, vienen todas estas historietas. Viene la pérdida de independencia, la colonización cultural, la satelización política de España, ¿no? Y entonces, pues es a lo que hay que llegar. Hay que aprovechar esto, en fin, remangándonos y ponernos todos al trabajo, atacarlos a fondo. De momento, por ejemplo, se ve que en algunas redes sociales se están batiendo en retirada, incluso dicen que se van, porque, claro, antes, por ejemplo, Twitter lo dominaban ellos y hacían lo que les daba la gana. Yo dejé Twitter por eso y Facebook, ¿no? Pero bueno, ahora la Twitter por lo menos, y la cosa ha cambiado y están desesperados. Bueno, pues, y están buscando la manera de impedir eso, ¿no? De controlarlo, de liquidar esa libertad de expresión. Bueno, pues hay que utilizarla a fondo. Y también todos los medios posibles, como este mismo, ¿no?
para explicar lo que es el franquismo, que es en lo que venimos, de lo que venimos tratando precisamente en este programa desde hace bastante tiempo. Así que hay que considerar esto una gran oportunidad. Y no echas atrás, otra vez nos van a abrumar con no sé qué. Sí, van a intentar abrumarnos, pero vamos a replicar de manera lo más coordinada posible, lo más fuerte posible y con la mayor fuerza posible. Esta es cosa que sería nueva, porque además, si dado que el régimen del 78 ha fenecido, debemos buscar pues eso, que un nuevo régimen que inevitablemente ocurrirá no sea un régimen a la bolivariana, sino un régimen democrático, un régimen que cumpla lo decidido en el referéndum de diciembre del 76. El paso del franquismo a la democracia de manera legal, de la ley a la ley, y con el reconocimiento de la legitimidad histórica del franquismo. Esto es, sobre esa base es sobre la que se puede asentar una convivencia en paz y en libertad entre todos. Si esa base se rompe, que es lo que se ha venido haciendo progresivamente, pues llegamos a esto, al golpismo como forma de vida política, vamos a decirlo así. Bueno, pues con esto yo creo que podemos pasar al tema que nos ocupa hoy, ¿no? Al episodio de hoy. Sí, que va a ser precisamente la transición. Vamos a empezar con algunas... Vamos con algunos programas de estos sobre la transición. La versión más frecuente sobre la transición da a entender que su origen estuvo en la actividad de la oposición antifranquista por medio de huelgas, protestas y presiones exteriores de las democracias europeas, o incluso que fue impuesta desde USA, etcétera, ¿no? Y en el extranjero, aunque algo menos en España, suele creerse al PSOE como el verdadero promotor y el verdadero protagonista de la transición. Estas cuestiones las he tratado en un libro, que es La transición de cristal, pero como de costumbre, la realidad es muy diferente. A la muerte de Franco, la historia planteaba un triple problema. Primero, había peligro de una revolución o de un cambio brusco capaz de reproducir los espasmos de la Segunda República. Claro, esto es una preocupación muy real de mucha gente, ¿no? Suponiendo que ese peligro, en segundo lugar, suponiendo que ese peligro fuese pequeño o que se conjurase de alguna manera, se evitase, ¿no? Podía organizarse una evolución manteniendo el régimen al estilo de los cambios habidos en los años 40 y 60. Porque claro, el régimen de los años 40 no es exactamente el mismo que el de los años 60, entre otras cosas, ¿no? Y tercero, era factible una transición de manera ordenada para establecer un régimen distinto, que presumiblemente sería un régimen del tipo de los de Europa Occidental. Bueno, pues estos retos debía enfrentarse la sociedad y los políticos. Y quiero recordar que en 1930 Franco proponía algo así entonces, o sea, una democratización en orden, una democratización con legalidad, ¿no? Y que no fue lo que ocurrió. No fue lo que ocurrió hasta el punto que llegó a la guerra civil. Bueno, una evolución que mantuviese lo esencial del franquismo se hacía inviable por muchas causas, que hemos visto en parte, ¿no? O sea, la definición del franquismo como régimen católico había sido impugnado por el Vaticano II, que además comenzó a apoyar a los antifranquistas. Y dentro del franquismo sus cuatro familias pues se llevaban muy mal unas con otras y dentro de cada una de ellas había graves problemas, con lo cual aquello era inviable, ¿no? Complicado, sí. Y por lo tanto todo presionaba hacia una solución al estilo de las de Europa Occidental, porque después de todo
en esos partidos existían partidos comunistas, en esos países quiero decir, existían partidos comunistas, existía descontento y en varios de ellos un terrorismo muy alarmante. Recordemos, era la época de un gran terrorismo en Italia, en Alemania y en Inglaterra, ¿no? Y en menor, pero también real en Francia, ¿no? Un poco. Pero aparte de episodios como el Mayo francés o las oleadas de huelgas de Italia, pues estos movimientos no parecían capaces de poner en jaque a sus sistemas políticos, llamados democráticos, que lo eran, aunque cada uno a su manera. De modo que en España podría ocurrir algo semejante. ¿Por qué? Porque España no era un país como el de la República, era un país próspero y sobre todo políticamente moderado, sobre todo reconciliado, porque desde los años 40 el país estaba reconciliado, ¿no? Mucha gente piensa que no. En los años 40 había una represión muy fuerte, lógica, porque España estaba siendo asediada desde el exterior. Estaba siendo, muy asediada desde el exterior, tanto de manera violenta por el maquis, como con presiones políticas y amenazas de todo género, como el intento de hambrear a España con el aislamiento, etcétera, ¿no? Y aquello exigía una disciplina muy fuerte, ¿no? Ahora bien, si esa disciplina fue posible, fue porque la inmensa mayoría de la población estaba reconciliada y apoyaba a Franco. Esto es indiscutible, porque si no fuera así, el régimen habría caído. Sí, sí. Bueno, pues eso es así. Así, o sea que así pensaban, o sea, la necesidad de pasar a un régimen de estilo democrático o eurooccidental, pues así pensaban muchos políticos franquistas y también no franquistas, con mayor o menor claridad. Hay que reconocer que la solución comportaba un riesgo de desplome y hasta de revolución, porque estos cambios son peligrosos. O sea, cuando así acabó la monarquía suicidándose, Claro, sí. en una situación parecida y en la que una serie de grupos que eran muy poco representativos y tenían poca fuerza, pero se unieron en el Pacto de San Sebastián y consiguieron lo que ya sabemos, consiguieron la república, ¿no? Una república cada vez más desmadrada, ¿no? Uh-huh. Y es decir, que el riesgo era real. O sea, si tomaban la iniciativa los que se declaraban antifranquistas, la Junta llamada Democrática, la plataforma llamada Democrática, etcétera, pues podía pasar cualquier cosa. Por consiguiente, se trataba de ver quién tomaba la iniciativa y quién marcaba el ritmo. Claro, estimar ese riesgo de desplome, como decía, y hasta de revolución, pues exige tomar en cuenta el carácter y el apoyo popular de la oposición antifranquista, que se demostró que era poco. La guerra había nacido de la radicalización de las izquierdas y de los separatismos, y eso, que ese fue el verdadero carácter y origen de la guerra, pues no se puede negar hoy día, ¿no? Uh-huh. O sea, en la guerra se jugaba la continuidad histórica de España, o bien su liquidación, sovietizante, separatista, etcétera, y se llegó a la guerra porque el sector del Frente Popular fue el que destruyó la legalidad republicana al falsear las elecciones de 1936. Aquello fue un golpe de Estado que dio lugar a un verdadero régimen de terror, ¿no? Bueno, pues entonces hay que plantearse, dice, cómo habían cambiado las fuerzas antifranquistas en los 36 años pasados desde su derrota militar. En la oposición real, que era comunista sobre todo, pues predominaban opciones irreconciliables y que no habían aprendido gran cosa de la experiencia histórica. Pero en conjunto, todos ellos, igual que lo que he llamado la oposición zascandil, una oposición que no hacía casi nada más que pequeñas intrigas y tal, y parasitar un poco al propio régimen, ya que estaba metida en el propio funcionariado del franquismo, ¿no?
Pues esto, a pesar de todo, ya digo, calaba un poco. Solo el Partido Comunista había luchado de modo permanente y había echado raíces aquí y allá, sobre todo en la universidad, también en algunas zonas fabriles, etcétera, ¿no? Y fuera del Partido Comunista, pues pululaban personajes sueltos, grupúsculos variados, que también eran comunistas los más activos, los partidos maoístas o marxistas-leninistas, ¿no? Asociaciones poco formales de socialdemócratas, democristianos, etcétera, que es lo que ya he llamado la oposición zascandil, en el libro del PSOE en la historia de España, ¿no? Y también terroristas en potencia o en actos menores, con la excepción de la ETA, que ya vimos cómo la ETA, en cuanto empezó a matar, se convirtió en una potencia, ¿no? Se la convirtió en una potencia en Europa y aquí en España, pues desde el clero hasta todo el resto de la oposición, ¿no? Vieron en la ETA un poco los que le iban a hacer el trabajo sucio. Y en lo que hoy es Unión Europea, en la CE, en Suecia, etcétera, bueno, unas simpatías enormes, ¿no? Por tanto, visto la situación en su conjunto, parece que el peligro de una transición no parecía excesivo. No parecía probable que todas estas fuerzas tomaran la iniciativa, porque además, entre ellas mismas, no eran muy homogéneas, ¿no? Claro, esto exigía que la transición no fuera brusca, porque en cambios así repentinos, pequeños grupos y personajes radicalizados adquieren un gran impulso y hasta determinan la evolución. Como dije antes, así lo probaban hechos como la llegada a la Segunda República, o más recientemente la Revolución de los Claveles portuguesa, que sin embargo que estuvo a punto de provocar guerra civil, aunque después se reencauzó, ¿no? Los políticos del régimen, por lo menos desde Carrero, trataron de diseñar, Carrero incluido, una evolución suave, sin cortes drásticos, mediante reformas articuladas en torno a Juan Carlos como el rey designado por Franco. Y a Juan Carlos la oposición le prometía un reinado muy cortito. Decían que era un hombre muy corto y que su reinado iba a ser el breve, Juan Carlos el breve, ¿no? Lo decían porque no se daban cuenta de su escasa fuerza, ni tampoco de lo que seguía representando el franquismo, ¿no? Socialmente, ¿no? Y para ello, pues, debía disponerse o crearse una oposición, para conseguir que fuera una evolución suave, pues una oposición que no fuera exaltada, una oposición capaz de aprender de la historia, de renunciar a viejas conductas, ¿no? Y ahí la amenaza mayor se veía en el Partido Comunista, a pesar de que este partido se revistió de un maquillaje democrático de última hora, llamado eurocomunista, y que además parecía aceptar todo, desde la monarquía hasta la economía, etcétera, ¿no? Y esta era la amenaza que se percibía a pesar de todo, y se percibía también en la ETA. No olvidemos además que estaba presente todavía en Europa la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia, ¿no? Bueno, pues para neutralizarlos se promovieron iniciativas como un PSOE renovado, el de Felipe González, y el PNV. Desde el propio régimen se dieron todo tipo de facilidades a estos dos partidos como supuesta barrera frente a los comunistas, ¿no? y a la ETA y a los terroristas, ¿no? Estos esfuerzos, el PSOE de Felipe González, ¿no? Como digo, estos esfuerzos dieron poco fruto cuando a la hora de iniciar el tránsito, pues la oposición opuso a la reforma la consigna de ruptura. Es decir, el PSOE también, los llamados moderados también, eran partidarios de la ruptura, que sería un cambio drástico, un cambio que sería de hecho revolucionario, que lo que iba a pretender era saltar sobre los 40 años anteriores,
unos 40 años extraordinariamente fructíferos, para enlazar ideológicamente y políticamente con una pretendida legitimidad de la República que ellos confundían con el Frente Popular, confundían deliberadamente. O sea, el Frente Popular destruyó la República, pero resulta que eran los republicanos, eran los legítimos, ¿no? Ujú. Esto ha sido una cosa, esta confusión entre República y Frente Popular, he luchado contra ella en libros, artículos, etcétera, pero ha calado. Sí, sí. O sea, el bando republicano, pero que ese bando republicano destruyó la República, hombre, no le puedes llamar bando republicano. Claro, que no era monárquico, por supuesto, pero eso no quiere decir nada, quiere decir, porque ustedes dan la impresión de que era el continuador de la Segunda República, y no era el continuador, sino el destructor. En todo caso sería una república nueva, como ha dicho Stanley Payne, sería una especie de tercera república, pero que no llegó a cuajar, y por consiguiente hay que dejarlo en el régimen del Frente Popular. Eso es. Para estos rupturistas, pues había sido un estímulo, pues lo sucedido en Portugal, el año anterior a la muerte de Franco, ¿no? Marcelo Caetano, que fue el sucesor de Oliveira Salazar, pues había sido derrocado por un golpe militar izquierdista al que se bautizó como Revolución de los Claveles. Esta gente siempre a sus golpes militares y de otro tipo le ponen nombres bonitos. Sí. Hasta poéticos, ¿no? Mientras que si son los contrarios, vamos, eso es condenado por completo, ¿no? Pues el golpe había suscitado entusiasmo en las izquierdas europeas y la oposición española, pues la oposición al franquismo, lo entendió también como un buen augurio para sus aspiraciones. Bueno, si eso ha pasado en Portugal, pasará aquí también. Estaba también lo que había pasado en Grecia anteriormente, ¿no? Con la caída de los coroneles, ¿no? Los golpistas lusitanos, pues procedían de las guerras africanas, estaban ideologizados en plan marxista y tercermundista, y el Partido Comunista Portugués emergió de la clandestinidad con un empuje impresionante. Entonces pensaba que aquí en España podía ocurrir lo mismo, ¿no? La revolución portuguesa cobró un tono ultraizquierdista y muchos especulaban con que se contagiaría a España. Sería inevitable, como no iba a pasar, tendría que pasar lo mismo, ¿no? Y no faltaron síntomas de ello, ¿no? Y en agosto del 1974, el ejército español pues dio ciertas señales de cuartearse, porque surgió una llamada Unión Militar Democrática, UMD, que era golpista de izquierda, inspirada en los golpistas portugueses. Semanas antes, en julio, Carrillo fundaba la rupturista Junta Democrática, que incluía al PTE, Partido del Trabajo de España, que era un partido maoísta que predicaba la lucha armada, aunque nunca la practicó. Pero, en fin, estaba en su programa una posibilidad, ¿no? El PSP, llamado Partido Socialista Popular, que era rival del PSOE, y lo dirigía Tierno Galván. Tierno Galván llegaría alcalde de Madrid después de pasarse al PSOE, claro. Estaba la ASA, Alianza Socialista de Andalucía, que aspiraba a un poder andaluz. Estaba el Partido Carlista de Carlos Hugo de Borbón, que era un carlismo revolucionado hacia algo parecido al trotskismo, ¿no? Estaba García Trevijano y Calvo Serer, que este Calvo Serer había sido un antiguo nacional católico intransigente en los años 40, y los dos estaban muy relacionados con el círculo de Don Juan, monárquico de Don Juan, y este Trevijano, que ahora lo ponen por las nubes muchos, bueno, el hecho de que estuviera en la Junta Democrática al lado del Partido Comunista ya indica lo demócrata que podía llegar a ser, ¿no? Representaba el tipo de intelectuales o políticos de derecha, porque era claramente de derecha, que hacen el juego al final, han hecho el juego tantas veces a los comunistas, ¿no? Estaba
ya te digo, un intelectual de izquierdas y un conspirador compulsivo llamado Vidal Beneito, que fue uno de los padres del llamado contubernio de Múnich, unos años antes, en el 62 creo que, si mal no recuerdo. Estaba el aristócrata José Luis de Villayonga, que era un habitual de la prensa rosa, y por fin, después de tantos años de dura labor, Carrillo conseguía aglutinar en torno a él a hombres y grupos de un pedigrí político de lo más variado, ¿no? Sí, sí. Que todos esperaban el próximo fin del odiado Franco y esperaban cumplir un papel parecido al que había cumplido el Pacto de San Sebastián en 1930, ¿no? Bueno, a pesar de que la única fuerza un poco seria que había en él era el Partido Comunista, pues no dejaba de ser una alianza de cierto peligro, ¿no? Ya digo, porque el Pacto de San Sebastián, que había sido muy endeble también, pues había generado la Segunda República. Estas experiencias históricas hay que tenerlas siempre muy en cuenta para entender lo que realmente pasaba. Luego el PSOE, claro, el PSOE había sido favorecido tanto por el propio gobierno español, la propia policía no lo había perseguido realmente, y como por Europa, por Alemania, por Inglaterra, por Venezuela, en fin, tenía ayuda y apoyo de todas partes, ¿no? Y lógicamente no quería supeditarse al Partido Comunista. No había luchado contra el franquismo, pero era también rupturista, muy republicano en el sentido de Frente Popular, y estaba resuelto a aprovechar las circunstancias y saltaba al ruedo después de haberse renovado en octubre de 1974 en el célebre congreso de Suresnes, cerca de París, Sí. amparado por el SECED de Carrero Blanco. Así que el PSOE, para competir con la Junta Democrática de Carrillo, pues creó en junio de 1975, observemos que los que tomaron la iniciativa primero fueron los comunistas, ¿no? Pues creó un año después, bueno, bastantes meses después, la Plataforma de Convergencia Democrática, que curiosamente la fraseología, la retórica de esta plataforma era mucho más radical que la de la Junta. Hablaba de contrapoder popular y cosas por el estilo. Don Pío, unos 3 minutos nos quedan. Sí. Bueno, pues la integraban, además del PSOE, dos partidos maoístas, partidarios teóricos del terrorismo, de la lucha armada, que eran la ORT, Organización Revolucionaria de Trabajadores, y MCE, Movimiento Comunista de España, que luego suprimió la palabra España. Venía a ser una escisión de la ETA, ¿no? Una escisión lejana de la ETA, ¿no? Sí. Que, claro, las escisiones de la ETA en Vascongadas eran españolistas al final, Sí. pero desde la transición se volvieron lo contrario. El partido, estaban también el Partido Carlista, que dejó a la Junta y se pasó a la plataforma, ¿no? Había también un Consejo Consultivo Vasco, compuesto por un PNV muy débil y otras siglas, incluyendo anarquistas de Euskadi, el Partido Gallego Socialdemócrata, la Unión Socialdemócrata Española, el Reagrupament Socialista Democràtic de Catalunya, la Unió Democràtica del País Valencià, Izquierda Democrática, constituida por democristianos como Ruiz Jiménez y el hijo de Gil Robles histórico. Vemos que había las dos, Junta y la plataforma, había un conglomerado de lo más variopinto, ¿no? Pero en la Junta se articulaba en torno al Partido Comunista, el único real, y en el otro en torno al PSOE, que era un PSOE muy débil, todavía extremadamente débil, pero que tenía un gran futuro porque le apoyaban fuerzas muy importantes, sobre todo fuera de España. Bueno, pues la Junta, la plataforma y organismos parecidos como la Asamblea de Cataluña, organizada por el Partido Comunista PSUC, PCE-PSUC, es el mismo, ¿no?, en aquellos momentos, ¿no?, pues tenían el rasgo común de reunir en torno a un núcleo marxista o marxista-leninista a personajes, porque
El PSOE era marxista, claro. Ujú. Pues a personajes y partidos que en general eran siglas medio vacías, ¿no?, que abarcaban desde los maoístas y algunos terroristas hasta Sí. cristianos progresistas, Ujú. bajo las banderas de la ruptura y, por supuesto, de la democracia, como en el Frente Popular. Ujú. Igual. No sé si se ha acabado ya el tiempo. Ya, mejor lo dejamos aquí, don Pío, porque faltan varios segundos, me atrevería a Bueno, decir. pues lo dejamos aquí y seguimos ya más adelante. Eso es. Es un tema muy importante y que está poco analizado. Y muy interesante. Y, en fin... La ORT era la de San Román, ¿verdad? Sí, sí. Sí, su dirigente San histórico. Roma, sí, San o Román, Román, eso no es. sé, me acuerdo. Bueno. Procedía de la Iglesia, ¿eh? Sí, por eso. Pues, don Pío, si le parece, lo dejamos aquí con la promesa de volver, como siempre, Dios mediante, la próxima semana, Informa Radio, 1 hora con la historia. Sí, y ya que estamos en estas fechas, pues feliz Navidad a todos. Feliz Navidad. Sí. Que ahora están toda esta gentuza inclusivista. Dicen que no hay que decir felices fiestas, sino feliz Navidad, porque eso ofende. O sea, estos inclusivos tratan de excluir nuestra tradición, nuestra tradición cultural, ¿no? Porque de esto se trata. Se trata de destruirlo todo, absolutamente todo, don Pío. Pues nada, contra ellos. Contra ellos. Un abrazo muy fuerte, don Pío, y feliz Navidad, lo dicho. Un abrazo para todos. Un abrazo.